algo, me gusta cirugía general sobre todo, así que seguramente por algo de eso iré. Y bueno, también estoy preparando neuro, así o sea, seguramente me va a ayudar mucho la materia para poder rendirla Ujú. y aprender a integrar todos los conceptos de la materia. Bien. ¿Y qué te parece, Gastón? ¿Qué partes de la neurología ves más relacionadas con la psiquiatría? Está clarísimo que tienen una intersección muy importante, pero ¿qué es lo que más te parece que se relaciona o cómo las vinculas? Y hay muchas sintomatologías y signos presentes que se pueden relacionar, que muchas veces derivan al neurólogo cuando es algún paciente que tiene un problema psiquiátrico y que lo estudian varias veces un neurólogo y no encuentra nada y es meramente de la psiquiatría o tiene algún problema de salud mental. Para que veas, profe, nosotros hemos visto un caso de una paciente que era neurológica, que le habían, por trastornos de la conducta, digamos, la habían derivado en primera instancia a un psiquiatra que le ha hecho, bueno, imágenes y, bueno, no sé, tiene una ACV, una chica de nuestra edad. Que, bueno, yo supongo que en esos casos de trastornos de la conducta o del comportamiento, donde el punto de contacto es mayor, digamos, entre estas dos materias. Muy bien, bueno, los dos tienen razón. Hay casos en donde, eh, digamos, uno tiene, por ejemplo, un ataque de pánico o tiene una depresión y nos cuesta admitir que tenemos un problema de salud mental y entonces primero vamos al cardiólogo porque, digamos, me late fuerte el corazón, después vamos al neurólogo porque tiemblo o porque me duele la cabeza o porque no puedo dormir y vamos pasando y al último que llegamos es al psiquiatra porque, digamos, tiene alguna herida narcisística o ese tema de aceptar de que yo tengo algún tema con la salud mental. Hay Eh, todo un y estigma todavía con respecto a ese exactamente, tema. exactamente, sí, 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 sí. Y bueno, y pasa también como dice José, que es que muchas veces nos comemos, digamos, tiene algún problema psiquiátrico, o sea, tiene algún problema de comportamiento, llámese lo más común es un señor mayor que toda la vida ha estado bien y de repente empieza a delirar, empieza a perseguirse, a decir que le roban o que lo quieren matar, entonces lo quieren derivar al psiquiatra, pero en realidad a lo mejor tiene algún problema de medio interno, está descompensado de la diabetes, está deshidratado, cosas súper comunes, y lo que está teniendo más bien es un síndrome confusional, ¿no? Que parte de un desequilibrio interno biológico y con una expresión en el comportamiento. Entonces, en este caso, digamos, la solución es más bien ponerle un suero, tal vez compensarle los parámetros vitales y eso muchas veces normaliza el cuadro, ¿no? Entonces, no es que cualquier problema de comportamiento uno va a ir directamente a medicarlos, a darle un antidepresivo, un antipsicótico o una benzodiazepina para que baje la ansiedad, sino que uno tiene que tener muchísimo criterio para poder diferenciar estos dos casos, ¿sí? Bien, Melina hablaba de estigmatización, que básicamente es discriminación, digamos, es, eh, digamos, pensar que existen los locos y los sanos. Y entonces uno se para desde la orilla de los sanos y dice, ese está loco. Entonces, como está loco, no lo puedo atender por ejemplo, si haces cardiología, no, ese está loco, que no puede tener un infarto porque está loco. No puede tener un infarto, no puede tener qué sé yo, una convulsión, no puede tener un tumor.
Y muchas veces es eso, ¿no? Nosotros vemos la psiquiatría y ya decimos, no, esto no me corresponde, que salga porque encima tiene trastorno de comportamiento, no vaya a ser que rompe un vidrio o moleste a algún otro paciente. Entonces, expulsamos muchas veces a estas personas que en realidad no conocemos. Y muchas veces tiene que ver con esto, con la falla en la formación de grado, que genera esa falta de conocimiento o la falta de profundidad en los contenidos y en las experiencias que uno vive cursando la materia, hacen que después, cuando somos médicos y estamos en la guardia, tengamos miedo a lo desconocido. Y ese miedo a lo desconocido hace que nos comportemos como gente que discrimina, digamos, y en realidad lo que tenemos es miedo, no queremos tener problemas. Entonces, de un paciente que tal vez tenga esquizofrenia pero se está infartando, lo mandamos de nuevo al hospital psiquiátrico sabiendo que no tienen la complejidad como para tratar ese tipo de patologías, ¿no? Entonces, es muy importante que uno realmente estudie ahora en esta oportunidad a conciencia, teniendo en cuenta que esto lo vamos a necesitar en el futuro, hagamos psiquiatría o no, ¿sí? Bueno, muy buen aporte. A ver, seguimos, Josefina, María de los Ángeles. Bueno, yo soy Josefina, Ujú. tengo 22 años y soy de Capital. En cuanto a la especialidad que quiero seguir después, estoy entre infectología y psiquiatría, Ah, mira. pero psiquiatría no me tira tanto para el adulto, sino más para niños y adolescentes. Ajá. Y en cuanto a las expectativas de la materia, bueno, aprender de todo un poco sobre patología psiquiátrica y también integrarlos con las otras materias. Muy bien, Josefina. Bueno, mira, algunos enganchamos. Bueno, ojalá que elijas, que te decidas por la rama nuestra. Realmente es hermosa porque tiene, digamos, yo creo que cuando alguien ayuda en esa área, en la parte emocional, a las personas, realmente te lo demuestran y uno siente esa recompensa, ¿no? De poder ayudar no solamente en medicina, sino también de forma humana a las personas y realmente te lo agradecen. Obviamente que hay de todo en esta vida, pero la mayoría de los pacientes son muy agradecidos y uno se siente como Superman cuando te agradecen así, con esa efusión tan importante. Bien. ¿Quién me falta? María de los Ángeles. Sí, bueno, me llamo María de los Ángeles Uñates, tengo 24 años y también soy de Capital. En cuanto a mi especialidad, todavía no estoy muy decidida, pero tengo en mente medicina interna y con mis expectativas de la materia, sí, me interesa la materia. O sea, tengo mucho interés por las patologías en sí, conocerlas a fondo y poder identificarlas el día de mañana. Así que eso. ¿Por qué te parece importante identificar las patologías? Y para no confundirlas con otra patología, poder diferenciarlas, porque a veces tienen mucha sintomatología que puedes confundirla con otros trastornos. Ujú. Sí, esa es una razón muy importante. Y la otra razón muy importante y la que más sucede en la práctica es que uno la deja pasar. O sea, alguien viene con una neumonía y, bueno, se ve que está deprimido, pero bueno, ese no es mi campo. Y si no, voy a tener que hablar con alguien para derivarlo y es un trabajo extra y además hay que escuchar al paciente. Entonces, ni quiero preguntar a ver cómo está de ánimo, ¿me entiendes? Pero en definitiva, eso sí es importante y a veces es determinante para ver cómo va a evolucionar el paciente y cómo va, digamos, cómo nos va a ir en nuestro resultado de lo que hacemos, ¿no? Entonces, hay que saber detectar, en definitiva, para ir cerrando esta etapa de presentación, es muy importante detectar, poder hacer un buen screening de la patología psiquiátrica y poder
tener criterio para hacer un tratamiento inicial y hacer una derivación correspondiente en el caso de que sea necesario, ¿sí? Tenemos que hacerla aparecer a la especialidad, digamos, tiene que ser parte de nuestro bagaje de conocimientos, porque si no el día de mañana nos pasamos y muchas veces, digamos, el tema de que una persona no salga adelante está muy relacionado con la salud mental y no estamos pensando tanto en el antibiótico o en el antihipertensivo, sino que tal vez está muy nervioso, tal vez nos tenemos que tomar dos minutitos para saber cómo está la familia. El paciente no es solamente una máquina, digamos, del cuerpo humano, sino que está inmerso en una familia, en un grupo social, tiene características, digamos, socioeconómicas que influyen y son muchas veces determinantes, si va a poder comprar la medicación, si, no sé, en el caso de los que quieren hacer pediatría o psiquiatría infanto-juvenil, también a ver con qué bueyes haramos con los padres, a ver si los padres realmente van a cumplir con el tratamiento, entienden cuál es la naturaleza de la enfermedad, o si van a seguir peleándose delante del chiquito, y eso va a ir agravando las cosas, ¿no? Entonces, para esta materia tenemos que abrir un poco nuestra mente y pensar más allá de lo que es la biología del cuerpo humano, que sí es muy importante, pero que no es lo único, y cuanto más tengamos esa facilidad para abrir la mente y empezar a ver otras cosas que son determinantes, bueno, mejor nos va a ir. Bueno, muy bien. Creo que han hablado todos, ¿verdad? Profe, me faltó. Ah, Candelaria me falta. Bueno. Bueno, yo me llamo Candelaria, tengo 23, soy de Doña Tuya. Me interesa psiquiatría, es una de mis opciones, junto a medicina legal también. Y bueno, también tengo otras opciones que me gustan, pero bueno, psiquiatría y medicina legal están como ahí. Y bueno, obviamente tengo muchas expectativas con la materia, más de lo que han hecho mis compañeros, así que nada, eso. Bueno, muy bien, Candelaria. Bueno, otra más, otra potencial colega. Bueno, sí, la verdad que es interesante cuando a la gente le gusta la psiquiatría, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que es como lo último. Bueno, ya hemos descartado todo, entonces, bueno, mandarlo al psiquiatra. Y en realidad, todo, como les decía hace un rato, todo está influido por cómo estamos emocionalmente, mentalmente, y por ahí deberíamos empezar, ¿no? Para ver qué paciente tenemos y qué tipo de tratamiento también vamos a brindar. Por ejemplo, Gastón, vos que vas a hacer cirugía, operar o no operar una persona con problemas de salud mental también tiene que ser un tema, digamos, porque si vos sabes que no se va a cuidar, que no se va a limpiar la herida quirúrgica, que se va a levantar de la cama a pesar de que está operado y todo lo demás, son todas cosas que tienen que ver, y si uno se larga a operar, digamos, como muchas veces pasa, y bueno, muchas veces después los resultados de lo que hacemos, a lo mejor tenemos una técnica quirúrgica impecable, pero no hemos tenido en cuenta algunos factores que tienen que ver con la salud mental y son muy importantes, ¿sí? Bueno, muchas gracias por todos los testimonios, y hemos hecho un poquito de integración con lo que venían trabajando. Hoy lo que vamos a ver es la semiología psiquiátrica, que es toda la parte, digamos, los signos, síntomas, síndromes que tienen que ver con la salud mental. Así como uno ya tiene bastante experiencia en recabar los síntomas, signos y armar síndromes que pueden después responder a diferentes enfermedades, también en psiquiatría, digamos, recabamos estos síntomas y signos que nos van a formar esos síndromes, ¿sí? Y por eso lo que vamos a ver hoy va a ser semiología psiquiátrica. Bueno, les voy a compartir la pantalla si arrancamos. Profe, ¿estas clases van a estar colgadas en la plataforma? Sí, esa es la intención. Estoy grabando la clase para después colgarla en la plataforma.
Si la tecnología no me falla, deberían estar colgadas. De todas formas, ya están subidas en la plataforma las diapositivas. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver si... ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, como les he dicho, este en realidad vendría a ser una segunda clase que es la semiología. La primera tiene que ver con entrevista psiquiátrica, que no vamos a poder ver este año porque, o no la vamos a poder ver de forma simultánea este año por el tema de que hay feriados, varios feriados y tenemos menos tiempo del regular, pero lo que he hecho es he grabado una clase, la clase de entrevista, y la he subido porque es una clase que van a necesitar, son herramientas que van a necesitar cuando vayan el jueves al Hospital Diego Alcorta y entrevisten pacientes, ¿no? De ahí van a sacar las herramientas, qué preguntar y en qué fijarse para poder interactuar, porque se espera de que ustedes puedan interactuar con los pacientes, porque lo principal aquí, lo que más me interesa es que ustedes tengan la experiencia de poder compartir con personas con trastornos psiquiátricos, entender que son personas tal cual como nosotros y que se les vaya un poco ese miedo que, bueno, muchas veces nos retiene para pensar y para actuar correctamente en el momento que realmente hace la diferencia, que es cuando uno está solo en la guardia y llega un paciente agitado, agresivo, violento, y uno tiene ganas de salir corriendo, pero si sabe qué hacer y ha tenido esta experiencia, los ubica en otra posición, en alguien diferencial, y van a poder ejercer el liderazgo en la guardia si es que se forman bien en esta parte de la medicina, ¿sí? Bueno, vamos nomás. Bueno, primero, esto es importante, saber qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿no? Siempre, como les decía hace un rato, pensamos en que están los sanos y los locos. No hay nada en el medio. A veces uno, obviamente, no voy a hacer la pregunta si alguna vez alguien ha estado deprimido o nervioso, o si ha tenido un familiar que ha estado internado por algún problema de salud mental, o si actualmente alguien no se siente bien, pero realmente estos temas son mucho más frecuentes de lo que la mayoría los muestra, ¿no? De alguna forma, si nos pasa, lo ocultamos, y si les pasa a familiares cercanos también. Entonces hay que tomarlo con mucho respeto, con mucho corazón, entendiendo de que son personas y que hoy estamos de este lado del mostrador, pero el día de mañana podemos estar desde el otro, o sea, podemos ser pacientes, ¿sí? Entonces no hay que pensar como que aquí vamos a ver extraterrestres que están, digamos, que son los pacientes psiquiátricos, sino que que hay un proceso de salud-enfermedad que es bastante difuso, y hay un espectro en donde nosotros nos podemos ubicar en cada uno de los puntos, dependiendo del momento de la vida en que estemos, ¿sí? Podemos estar más, menos depresivos, más o menos con los pies en la tierra, digamos, conscientes de quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, hay momentos de la vida donde uno está más, más perdido, más desorientado, o tal vez no tenemos energía. Y bueno, son esos momentos donde uno necesita pedir ayuda, y no pasa nada con pedir ayuda. Al contrario, muchas veces lo que pasa, y esto, digamos, lo apoyan estadísticas internacionales, es que uno tarda mucho tiempo en pedir ayuda, y eso hace que uno sufra muchas veces innecesariamente y que los problemas, digamos, se profundicen, ¿sí? Entonces hay criterios estadísticos, como por ejemplo los que entran dentro de la campana de Gauss, digamos, uno traza una media de lo que debería ser, por ejemplo, eh, un puntaje en una escala psicométrica de depresión.
Entonces uno debería tener un puntaje de 10 y no alejarse no alejarse para un lado o para el otro, porque si no salimos de la normalidad, ¿no? Y después también buscamos como un ideal de persona humana, o sea, ponemos modelos. A mí me gustaría ser como Brad Pitt, o me gustaría ser como Angelina Jolie, digamos, alguien que uno ve y que le parece que es súper feliz, súper bien económicamente, súper atractivo. Entonces, pensamos que eso es lo normal y eso en realidad es súper extra poco común, por decirlo de una forma, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el estado completo de bienestar físico y social de una persona, es la capacidad del hombre para adaptarse al medio social y de lograr una satisfacción para sí y sus semejantes, ¿sí? Incorporando estos dos criterios, estadísticos y normativos. Para Freud, la salud mental es amar y trabajar. Aquí hay un criterio utilitario, o sea, no solamente es estar bien, sino servir, poder trabajar, ¿sí? En definitiva, a otros autores también hablan de la capacidad de adaptación. Erich Fromm, un filósofo contemporáneo, habla de que la persona sana o normal es aquella persona que puede cumplir con sus roles sociales, ¿sí? Que puede ser buena mamá, buena profesional, buena esposa, buena amiga, ¿no? Entonces, si uno tiene la capacidad de cumplir con todos esos roles satisfactoriamente, entonces uno está normal o no está enfermo, por lo menos. También se habla de que los problemas de salud mental son un problema de la libertad, o sea, que cuando uno pierde la salud mental, de alguna forma deja de ser libre porque está condicionado por esta enfermedad, ¿no? Muchas veces esto se ve en las personas adictas, que dicen, no, bueno, yo quiero ser libre, quiero poder fumar, quiero poder drogarme si tengo ganas, pero en realidad lo que termina pasando en la vida de muchas de estas personas es que pierden la libertad para elegir hacer otra cosa. Ya están demasiado condicionados por su enfermedad, por su adicción, que dejan de, por ejemplo, percibir cuáles son las cosas importantes en su vida, como por ejemplo, no sé, estar bien con su familia o seguir adelante con la facultad, ¿no? Entonces, a lo contrario de que uno estaría pensando que estas personas son libres, no, al contrario, estas son esclavas de una adicción y pierden la libertad, no pueden elegir hacer otra cosa, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, bien. Bien, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, para ir un poquito con la historia, digamos, hay tres ideas básicas. Una de Almeón de Crotona, que habla de los desequilibrios internos que producen la enfermedad. Después, la idea extrínseca, que la enfermedad viene desde afuera, si bien al principio se decía que la mandaban los dioses, ¿no? También está en esta idea de que viene de afuera, ¿no? Hay un terreno predisponente, pero después actúa una noxa, ¿sí? Y después, obviamente, la idea mixta, que es sobre un terreno predisponente, actúa la noxa y si las dos cosas conspiran para que esto pase, entonces yo puedo desarrollar la enfermedad, ¿sí? O escapar un poco de la normalidad. Entonces lo que hacemos como psiquiatras, o la medicina en general hace esto, es tratar de restablecer restablecer un equilibrio que se ha perdido con esta cuestión del terreno predisponente y la noxa que está actuando. Por ejemplo, en un paciente adicto diríamos, bueno, tenía ya ciertas características genéticas o condicionantes que hacen que sea más fácil que se convierta en una persona adicta al alcohol, por ejemplo, pero después también vivía en la esquina de un barrio en donde
la gente se juntaba a tomar todo el día y los amigos todos toman y está en una cultura en donde parece que eso no está mal, entonces tanto el terreno predisponente como el ambiente actúan para que se produzca este resultado, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, como en la medicina, observamos el proceso de observar, de escribir, pedir métodos complementarios, como en todas las otras ramas de la medicina, ¿sí? Lo que son tomografías, electroencefalogramas, laboratorio, hacer una clasificación nosológica que es, o sea, hacer una deducción diagnóstica, síndromes que pueden responder a estos síntomas y signos que vemos en el paciente, y después patologías que pueden responder a esos síndromes, ¿sí? Y una vez que uno se juega por una patología o por un grupo de patologías que se responden a una acción terapéutica, entonces ahí indica la acción terapéutica que es, ¿qué es lo que hace el psiquiatra? Bueno, puede ser psicoterapia, dar psicofármacos, y después hay otros tratamientos también biológicos como la, la terapia electroconvulsiva, pero bueno, eso es solamente en casos muy puntuales y realmente ese tratamiento está un poco también estigmatizado, se usa en la mayor parte del mundo, pero aquí en Argentina, como te digo, es un riesgo llevarlo adelante porque mucha gente que lo critica y piensa que es un método de tortura cuando en realidad hay muchos pacientes que se podrían beneficiar con esta terapia y que, digamos, no se hace simplemente por una cuestión ideológica, no porque no tenga resultados internacionales, digamos, de estudios metodológicamente bien hechos que demuestren la eficacia en algunos casos que son muy resistentes a los medicamentos. Bien. Entonces, buscamos elementos significativos para llegar a un diagnóstico que nos van a llevar a síndromes y a patologías. La semiología es una herramienta y esta herramienta lo que hace es observar, es ver qué es lo que está pasando con el paciente y digamos, nosotros no nos podemos meter en la mente del paciente, dependemos del discurso del paciente para saber qué es lo que está pensando. Entonces, de alguna forma nosotros accedemos a ese contenido del pensamiento de manera indirecta a través de ese discurso, ¿no? No podemos, digamos, no hay un estudio, una tomografía que nos diga qué está pensando, sin embargo, digamos, con el advenimiento de nuevas, de los métodos de imágenes funcionales, digamos, de imagen cerebral funcional, realmente se ha avanzado mucho y hoy, por ejemplo, sabemos que puede estar, pues tenemos alguna aproximación sobre qué cosas puede estar pensando el paciente, pero son muy limitadas. Por ejemplo, nosotros le pedimos a un paciente que se siente, se tranquilice y que piense que está jugando al tenis y entonces activa la corteza, digamos, temporal, la corteza motora, que hace bueno, que hace como que si estuviera jugando al tenis. O sea, en cambio, si por ejemplo le pedimos que imagine que está navegando, entonces activa, digamos, toda la parte del hipocampo, que es lo que uno activaría si estuviera navegando también. O sea que no solamente respondemos a lo que estamos haciendo, o sea, no solamente podemos ver digamos, el correlato neurofuncional de lo que está haciendo la persona. Por ejemplo, cuando está jugando al tenis, veríamos cómo se activa la corteza motora, y cuando está navegando, el hipocampo. Entonces,
digamos, no solamente necesitamos, o sea, lo podemos registrar cuando el paciente está ejerciendo esa acción, sino también cuando está imaginando que lo está haciendo. Otro ejemplo es, por ejemplo, el lóbulo de la ínsula se activa cuando uno come alguna comida que le parece que está en descomposición, o sea, que está en mal estado. Entonces actúa como si fuera, se enciende cuando uno tiene esa sensación de asco, de repulsión, ¿no? Pero no solamente se activa cuando uno come algo que está feo, rancio, sino también cuando uno tiene un pensamiento, por ejemplo, con respecto a una persona que me desagrada, por ejemplo, decir, bueno, Hitler, y mucha gente activa también esa misma zona cerebral cuando, digamos, tiene este tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, realmente hay una revolución con la neuroimagen funcional y los estudios que cada vez son más interesantes. Y esto ha hecho avanzar mucho la medicina y sobre todo el enfoque biológico de la psiquiatría, porque bueno, esto es fácilmente comprobable y es replicable, y bueno, y además los métodos de imagen neurofuncional cada vez son más precisos. Para decirles otra cosa, por ejemplo, ahora se está cambiando mucho la imagen que uno tenía sobre lo que es el tema de los criminales, ¿no? Hay criminales que, digamos, se ha comprobado que les falta la capacidad para tener empatía con otras personas, ¿no? El lóbulo digamos, cingulado anterior lo que hace es que, digamos, cuando uno siente empatía, eso se activa. Y en las personas que tienen, digamos, psicopatías o que no pueden sentir remordimiento cuando realizan adelante sus acciones, esto no se activaría, ¿no? Esto entre otras múltiples fallas que pueden llegar a tener, pero en definitiva, nosotros, digamos, pasamos de pensar en que es un criminal, ¿no? En alguien que lo hace de malo y que requiere un castigo, a pensar en alguien que realmente tiene un déficit funcional cerebral y que obviamente no lo vas a poner al lado de una persona que pueda ser vulnerable a los ataques de esta persona, pero pero tampoco, digamos, hay que quemarlo en la plaza pública porque tal vez su biología no le permite. Es como que uno viviría con un perro, pero no viviría con un león. No porque los leones sean malos, pero porque es su naturaleza de alguna forma atacar y ser posesivos, y eso implica un riesgo para los que conviven con el león. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, ustedes me paran y hablamos y comentan si es que tienen alguna otra pregunta. Vamos a tratar de ir avanzando, pero lo que me interesa es que por lo menos algunos conceptos los vayamos incorporando, ¿sí? Bueno, entonces uno tiene que estar siempre, como no nos podemos meter dentro de la cabeza de la persona, uno tiene que estar escuchando muy atentamente y viendo, observando el comportamiento de manera muy objetiva, ¿sí? Y el lenguaje, el discurso, no solamente es el contenido, lo que está diciendo. Por ejemplo, se está diciendo que lo quieren matar, que lo quieren robar, que lo quieren engañar, sino también ese sería el contenido del pensamiento, el contenido del lenguaje, pero también hay que tener en cuenta los giros del lenguaje, los tonos de voz, el énfasis, la expresión corporal, la armonía entre los gestos y lo que expresa verbalmente, que muchas veces es más importante que lo que dice, ¿no? Importa más el cómo que el qué, en este caso, ¿se entiende? ¿Has visto que por ahí uno le contesta
bueno, ¿dónde está mi mochila? Bueno, aquí está. Y le has contestado, digamos, con la respuesta, ¿dónde está la mochila? Pero sin embargo, el modo en que uno contesta genera un resultado totalmente diferente, ¿sí? Bueno, nosotros nos conectamos en el mundo a través de nuestros sensores, ¿no? De nuestros sentidos, ¿no? Y esto, digamos, tiene diferentes órganos especializados para poder incorporar esa información que viene de afuera, ¿sí? Y esto tiene que ver con la sensopercepción. Ya vamos a ver más en detalle cada uno, pero las funciones psíquicas que son como el equivalente en el examen físico para ustedes, o sea, para la medicina en general, a ver, para decir cabeza y cuello, es una parte del examen físico, ¿verdad? Después otra es tórax, otra es abdomen, otra es, bueno, miembros, otro puede ser, no sé, a veces uno lo divide más por aparato circulatorio, digestivo, cardiovascular, entonces esta sería nuestra forma de dividir las diferentes partes de la semiología, pero esto no quiere decir que funcionen como organismos aparte, sino que es un todo que está integrado. Y así como, por ejemplo, un problema vascular, no solamente, por ejemplo, un problema vascular en la arteria mesenterial te va a traer problemas vasculares, pero también problemas intestinales y después problemas de medio interno. Bueno, así también estas funciones psíquicas que serían como los aparatos, digamos, psíquicos, también uno influye sobre el otro y si uno se altera, por ejemplo, si alteramos la forma en que percibimos las cosas y empezamos a ver bichos por todos lados, nos va a alterar también la atención, la memoria, la conciencia, la orientación, o sea, la alteración de una parte de la semiología o del aparato psíquico va afectando las otras funciones psíquicas, ¿sí? Bien. Entonces, hablando de senso-percepción, es lo que les decía recién, digamos, es la forma en que percibimos el afuera. Estamos dotados de sensores como los ojos, como la nariz, el olfato, como las papilas gustativas, los receptores táctiles de presión de la piel, en definitiva, bueno, los oídos, ¿no? Entonces son formas en que nosotros percibimos el ambiente, ¿sí? Y obviamente que cada aparato de estos está especializado para percibir ese cambio a nivel del ambiente que nos va a dar alguna señal ante la cual vamos a responder. La mínima unidad perceptiva es la sensación. Por decir, por ejemplo, nosotros escuchamos una canción, pero escuchamos un tono, bueno, ese tono es una sensación. O sea, es la unidad perceptiva más simple desde el estímulo que modifica un receptor hasta la primera información que impacta el cerebro. Por ejemplo, en la visión, un punto, una raya sería la sensación, ¿sí? Y después la percepción es la integración de esas sensaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo veo un animal a lo lejos y lo que veo en realidad son puntos, rayas, y después adentro en mi cerebro yo integro toda esa información que tiene que ver con los cambios de las luces y saco la conclusión que eso es un animal, un perro, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces la sensación vendría a ser la unidad perceptiva más simple y la percepción es más bien la integración de toda esa información para sacar alguna conclusión, ¿sí? Los trastornos en estos aparatos son agnosias, o sea, la falta de la percepción de un estímulo. La ilusión es la deformación de la percepción de un estímulo. Y la alucinación es la percepción de un estímulo cuando no está, ¿sí?
Ya lo vamos a ver con mayor profundidad. Entonces, como decíamos, las agnosias es una alteración neuronal que hace que se impide el reconocimiento de algunas sensaciones. Entonces, hay una incapacidad y no se puede vincular la sensación con lo que realmente está pasando en el exterior, ¿sí? Y hay distintos tipos de agnosias, ópticas, acústicas, somatognosia, estereognosia, digamos, incluso también lo que es la anosognosia, que es cuando la persona no puede distinguir o no se da cuenta de que tiene algún déficit funcional. Por ejemplo, la indiferencia en los ACV, ahora para vincular un poco a neurología, cuando no ven que no pueden mover o no pueden sentir en el hemicuerpo derecho, por ejemplo. Y entonces es como que no la tienen en cuenta y para ellos están normales, pero en realidad no mueven una parte, no la tienen en cuenta. Incluso si uno los hace dibujar el cuerpo humano, van a dibujar solamente la parte, digamos, que está sana y no la enferma, ¿sí? Y también para pasarlo a la parte psiquiatría, la anosognosia es como que nosotros lo usamos mucho para la falta de conciencia de la enfermedad. Por ejemplo, en un adicto que no se dé cuenta todas las cosas que va perdiendo a consecuencia de su adicción. Por ejemplo, pierde de ir a la escuela, pierde un trabajo, pierde la posibilidad de un futuro mejor, ¿sí? Bueno, son muchos conceptos que vamos a ir viendo, no nos queda otra que verlo en una sola clase. Yo les pido mil disculpas, pero van a tener que esto repasarlo, obviamente, por lo menos, digamos, leer las diapositivas 2 o 3 veces antes de ir al práctico para poder ir bajando un poco los conceptos, porque son muchas definiciones que es importante conocerlas para poder utilizar el lenguaje y definir lo que le está pasando al paciente. Bueno, profe, sí, adelante. he visto unos casos, pero no sé si se enmarca dentro de esa categoría, de pacientes que eran ciegos, pero que referían que no, que podían ver de alguna forma, porque no referían la pérdida de la visión. ¿Eso Exacto. sería de esa categoría, digamos? Sí, entraría dentro de lo que es una anosognosia. Sí, sí, sí. O sea, no se dan cuenta que están ciegos, digamos. Claro, sí, sí, sí. Sí, para que ustedes entiendan el término, podríamos dividirlo. A es no, ¿verdad? Noso, déficit o enfermedad, ¿sí? Ignosia es conocimiento. Anosognosia, ¿sí? Todo lo que entre dentro de ese término podría vincularse a lo que es la anosognosia. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, la ilusión ya no vendría a ser una agnosia, digamos, una falta de percepción del estímulo, sino la ilusión es cuando uno deforma lo percibido. Por ejemplo, seguramente les ha pasado, no sé, cuando de noche ven un perchero y les parece que es alguien, es una persona que está escondida en la habitación, ¿no? Pero es como que vemos una cosa pero no está muy nítida, entonces le damos otra representación que no es la real, ¿sí? Bueno, esto se acelera en los déficits cognitivos, en los deterioros cognitivos y en los síndromes confusionales, ¿no? Por ahí ven una piedra y dicen que es un sapo, o ven algo tirado en el piso y piensan que es un animal, un lagarto, por ejemplo. Entonces, digamos, no es que alucinan, sino que transforman un objeto que está puesto en la realidad, le dan como una interpretación diferente a la que es a la real, ¿sí? Y muchas veces esto está
vinculado con el estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, estamos extrañando a una persona y de repente vemos a alguien medio parecido o desde atrás y nos parece que va a ser la persona que nosotros estamos queriendo ver. Y entonces ahí hablamos de un proceso catatímico, ¿no? Algo que catatímico, todo lo tímico, ya lo vamos a ver bien, está relacionado con el estado de ánimo, ¿sí? Entonces, cuando alguien habla de un proceso catatímico es que está relacionado o influenciado por el estado de ánimo, ¿sí? Entonces, por ahí la falla de la nitidez, en la claridad, nos empuja un poquitito a tener el tema este de las ilusiones, ¿sí? Entonces habíamos dicho, agnosia no puede percibir el objeto. Ilusión percibe algo pero lo deforma. Y alucinación es percibe algo cuando no hay nada. ¿Se entiende la diferencia entre los tres? Bien. Entonces, la alucinación es la percepción sin objeto. La mente humana crea una imagen con las siguientes características que se vivencian en el mismo lugar simultáneamente con los objetos reales. O sea, ustedes están ahora en un cuarto, en el living, y lo ven dentro del living. O sea, el living lo ven, lo que pasa es que ubican ahí una cosa que no está. Un enano, un duende, el pitufo Enrique, lo que sea. Pero obviamente esto es un fenómeno anormal, ya entramos más en el terreno de lo patológico. O sea, todas estas cosas se pueden ubicar tanto en las personas normales como en lo patológico, pero, digamos, cuanto más de estos fenómenos sucedan, más te lleva para el lado de lo anormal. Hay algunas alucinaciones que sí podrían ser normales, que son las hipnopómpicas e hipnagógicas, que son aquellas que se presentan cuando uno se está durmiendo o cuando uno se está levantando de estar recién dormido, ¿no? Pero cuando uno las tiene, digamos, al mediodía, cuando ya lleva varias horas despierto y no tiene sueño, es 100% patológico, digamos. Bueno, los tipos de alucinaciones van a depender, o sea, se les llama de acuerdo al órgano sensorial que comprometa. Si es algo que escucha y no está presente, se van a llamar. ¿Cómo se van a llamar? Auditivos. Auditivas. Si es algo que ve y no está presente. Visuales. Claro, y así gustativas, olfatorias, táctiles, senestésicas. Senestésicas son como sensaciones extrañas en el cuerpo, sobre todo en la superficie, en la piel. Por ejemplo, hay gente que piensa que, digamos, adictos en abstinencia piensan que tienen bichos debajo de la piel. Cinéticas es que los mueven. Extracampinas es porque están fuera del campo visual. Sienten que atrás hay alguien, ¿no? Pero no lo ven, pero saben que hay atrás hay alguien. Negativas es como que ignoran también una parte de la realidad, son extremadamente raras. Y las hipnopómpicas e hipnagógicas son las que les decía recién. Hipnopómpicas cuando uno se está levantando y no hipnagógicas cuando uno se está acostando. Bueno. Profe, en los casos sí. de pacientes amputados que tienen un miembro fantasma, ¿eso es una alucinación? Muy buena pregunta. Bueno, mira, se podría decir que sí, si es que la ven, ¿no? En realidad el miembro fantasma hace alusión más bien a que la gente piensa que les duele el miembro que no tienen, ¿sí? Entonces, hay que ver, digamos, porque también muchas veces se relacionan con pacientes que, por ejemplo, diabéticos que tienen, que les han cortado el pie, pero además del problema vascular en el pie, también son panvasculares y también tienen mal la circulación cerebral.
Entonces hay que ver el nivel de compromiso cerebral o vascular cerebral que tienen, y aparte de ahí ver qué tan anormal es su sensación o cuán delirante es su pensamiento, ¿no? Porque, digamos, alguien que puede estar completamente lúcido, te puede decir, che, siento dolor como si tuviera la pierna, pero no la tengo. En cambio, hay otra parte que te puede decir, che, mira, tengo una pierna, no sé, puede estar tirado en la cama sin ninguna de las dos piernas y te puede decir, no, yo salgo a correr todas las mañanas, y bueno, eso ya tiene que ver con un delirio, con alguien que no está en la realidad, digamos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre psicosis y neurosis? A ver, para evaluar un poquito lo que vienen viendo de salud mental. Una diferencia fundamental. A ver, ¿quién da más? ¿Cuál es la diferencia entre psicosis y neurosis? A ver, Josefina. Decime qué piensas vos. ¿Cuál es la diferencia entre psicosis y neurosis? Profe, la neurosis no es que el paciente es consciente de su enfermedad y la psicosis no es consciente. Eso no, en realidad, eso habla de la conciencia de la enfermedad. La diferencia entre psicosis y neurosis es que en la neurosis la persona está conectada con la realidad, no está delirante, ¿sí? En cambio, en la psicosis en general tiene algún grado de pérdida de conexión con la realidad, ¿sí? Por ejemplo, una neurosis podría ser un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, a ver qué otra patología, un paciente deprimido, si no está delirante, podríamos decir que es un paciente neurótico, ¿sí? Según la clasificación de Freud de hace mucho tiempo, ahora se usan otras clasificaciones, pero esta es una clasificación fácil como para poder entender qué tipo de paciente tenemos. Entonces, en cambio, un psicótico sería un paciente esquizofrénico, por ejemplo. Un paciente que te va a decir que es pariente de Napoleón, que está, no sé, que van a invadir tu Waterloo, o que, no sé, son primos de Lady Di, que son parte de la realeza y viven en el Diego Alcorta, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, hay una diferencia relativamente fácil de pesquisar ahí, que sería, che, esta persona está conectada con la realidad, con el consenso de la realidad. Por ejemplo, yo le creería a este paciente o no le creería, ¿me entiendes? Entonces, ahí entra otra división importante que tienen que ver con ya lo van a ver más en psicosis, pero todo lo que tiene que ver con el delirio, porque el delirio también puede estar muy bien sistematizado. O sea, dentro de la psicosis tenemos dos psicosis que es muy importante diferenciar, que es, por un lado, la paranoia o el trastorno delirante, vamos a llamarle paranoia, que se van a acordar mejor, y lo que es la esquizofrenia. En la esquizofrenia hay un deterioro que se le llama de efecto, que en donde, digamos, el discurso del paciente rápidamente nos hace pensar que el paciente está loco, que está desequilibrado, y ya no le creemos, sino le decimos, bueno, sí, 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 sí. Por ejemplo, si fuéramos policías y viene una persona, digamos, descuidada en su aspecto personal, digamos, con ropas tipo linchera, que viene agitado y dice, a la vuelta han estacionado un plato volador y de ahí nos vienen a buscar a todos. Bueno, el policía tal vez se va a reír un poco y va a decir, bueno, sí, a ver, hablo con el Diego Alcorta o con la Clínica del Jardín para que lo lleven o para que lo vengan a buscar familiar. No le van a tomar la denuncia, ¿se entiende? Por sus múltiples inconsistencias en el discurso.
de nuevo, no nos podemos meter adentro, pero sí, sí podemos hacer inferencias a través de lo que escuchamos del paciente. ¿Se entiende? En cambio, alguien que tiene paranoia va a tener un discurso que va a ser creíble, que va a ser erróneo. O sea, no va a ser correcto, porque te va a decir que lo quieren matar y a lo mejor no lo quieren matar, pero como tiene sentido lo que dice, digamos, porque tiene un delirio estructurado, organizado, entonces capaz que el policía le toma la denuncia. Y por eso nosotros, hagamos o no psiquiatría, si tenemos un paciente paranoico y no lo sabemos manejar, nos podemos comer juicios de mala praxis, denuncias de abuso, denuncias no sé, denuncias de ultrajes, no sé, de cualquier cosa, de robos, porque a esta persona le van a tomar la denuncia, ¿sí? Entonces, es muy importante poder diferenciar estos dos tipos, porque obviamente es mucho más fácil atender, en este sentido, obviamente, es mucho más fácil atender a una persona que está totalmente, digamos, que los demás te van a dar la razón de que está mal, y no alguien que, digamos, piensa que vos estás conspirando contra él o contra ella y que formas parte de de toda una organización que lo que quiere es perjudicarlo. Entonces, es importante porque hay que tener mucho cuidado, hablar con la familia, entender un poco más cómo es la situación, porque, bueno, como digo, esto es origen de muchos problemas de mala praxis, y uno muchas veces no entiende por qué el paciente reacciona así. Bueno, ahí entran a jugar los problemas de salud mental. Bueno, pasamos a la atención. ¿Qué es la atención para ustedes? O sea, lo que les está costando prestar ahora, ¿no? Bueno, básicamente es lo que uno hace es direccionar nuestra conciencia hacia un aspecto de la realidad que nos circunda. Por ejemplo, ahora están, creo yo, viéndome a mí o viendo las diapositivas y tratando de entender de qué se trata este tema de la psiquiatría. Básicamente, también puede ser entendido como la capacidad de filtrar los diferentes estímulos que nos rodean, que es justamente lo que se está diciendo. Perfecto, sí. Miren, está muy bueno el término que has usado, filtrar, porque, digamos, uno de alguna forma prioriza una parte del campo visual o del campo auditivo sobre otras partes, ¿sí? La analogía es la luz, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo una lámpara y digo, no, voy a iluminar esta parte, esta parte. Entonces, esta parte tiene prioridad sobre todo el resto del campo visual, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo la capacidad para concentrar la energía, digamos, y priorizar un input, por ejemplo, cuando uno ve la tele y se olvida del resto del fondo, de la pared que uno tenga detrás, ¿sí? Bueno, esa es la capacidad para atender, ¿sí? A veces el problema está ahí, el problema de atención, y muchas veces esto se vincula a problemas de memoria. O sea, la gente anda nerviosa, anda mil, está preocupada con temas internos y de repente no se puede concentrar y dice, uy, tengo mala memoria. Y no, en realidad no estás pudiendo atender por una serie de razones. Tal vez estás preocupado, estás demasiado pensando en cosas internas, o sea, estás focalizando hacia adentro, digamos, un problema. No sé si le dejó embarazada a mi novia, por ejemplo, y me están hablando de psiquiatría y no me interesa nada, ¿me entiendes? Eso pasa mucho, ¿no? Le debe pasar un montón. Y bueno, ese tipo de cuestiones
hay que tenerlas en cuenta. Entonces no son fallas en la memoria, sino que son más bien fallas en la atención, ¿sí? Pero obviamente la memoria está muy vinculada a la atención, porque si uno no atiende, no graba, y después cuando se quiere acordar y te preguntan en el examen, no hay forma, no va a venir, ¿sí? Entonces, la memoria es el sistema por el cual el organismo almacena, recupera y elimina información, ¿sí? Porque también hacemos eso, ¿no? Digamos, tenemos la necesidad de priorizar también lo que almacenamos. Y entonces, no nos acordamos de todo, pero muchas veces utilizamos como mnemotecnias o distintas estrategias para poder recuperar lo que hemos estudiado o lo que hemos vivido, ¿sí? A veces se junta en las juntadas de compañeros de la secundaria o de la primaria, uno, digamos, no se acordaba de casi nada, ningún evento en la primaria, pero alguien tira un par de datos y a partir de esos datos lo vamos rellenando y entre todos vamos como armando la historia. Bueno, de eso se trata, ¿no? De ir recuperar como pequeños pedacitos y después ir pegando como con la gotita y rearmando el jarrón, ¿sí? Así funciona la memoria. Bueno, podemos decir que tenemos memoria de hechos y de habilidades. De hechos es la memoria que hablamos recién, de las cosas que pasan. Y las habilidades son como, por ejemplo, la memoria motriz que te permite andar en bici cuando capaz que has aprendido a los 7 años y no has vuelto a andar, pero ahora te subes a la bici y tenemos todavía esa memoria, ¿sí? Bueno, dependiendo del plazo en que tengamos la falla de la memoria, por ejemplo, va a ser falla de la memoria de corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Hay personas que, digamos, saben, sobre todo personas mayores, que, digamos, se acuerdan con lujo de detalles cosas de la infancia, pero que no se acuerdan lo que les acabas de decir, o lo que han comido al mediodía, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es un fenómeno paramnésico que se llama ecnesia, ¿sí? Las paramnesias son alteraciones cualitativas de la memoria, como por ejemplo el fenómeno de lo ya visto, o el popular déjà vu. ¿Alguna vez han tenido déjà vu? Sí. Bueno, es una Sí, sensación profe. rara. ¿Sí? Muchas veces movilizante. Y también está lo que se llama el fenómeno de lo nunca visto. Muchas veces los pacientes psicóticos entran a un aula que a lo mejor la conocen de toda la vida y la ven así como maravillados, atónitos, como si fuera una cosa totalmente nueva, y ese es el fenómeno de lo nunca visto. Los falsos reconocimientos son cuando ven a una persona y les parece que es la hija, o sea, un viejito te ve como estudiante que lo va a ver al hospital y te dice, ay, sí, sos mi hija. Y en realidad no, ya no sos la hija, digamos. Entonces ese es un falso reconocimiento. Y después la ilusión de la memoria, que es también la deformación un poco de los recuerdos, ¿sí? Y después de las alteraciones cuantitativas, que tienen que ver con, por ejemplo, la gente que se acuerda con lujo de detalles algún hecho en particular, y la hipomnesia, que es, digamos, la disminución de la capacidad para retener y guardar recuerdos, ¿sí? Con respecto a la hipernesia, digamos, hay gente que no necesariamente, digamos, es una persona superdotada y por eso tiene hipernesia, sino que en la mayoría de los casos de gente con algún problema, ya sea incluso un retraso mental o un trastorno autista, que, digamos, lo que falla un poco es la priorización, digamos, que es lo importante grabar, y entonces a lo mejor tiene una memoria fotográfica para algunas cosas, pero tienen un funcionamiento en general pobre
en el resto de las áreas de la vida, ¿sí? Por ahí, no sé, ¿se acuerdan? Leen una vez la guía de teléfono y se acuerdan todos los teléfonos de la guía, pero eso no te sirve para nada, ¿me entiendes? Porque lo podrías buscar. Pero no podrían, por ejemplo, aprobar psiquiatría porque no la van a entender, o neurología, o no sé, o hacer alguna otra cosa simple como socializar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? Ah, bien, vamos bastante atrás. Bueno, la conciencia básicamente es ser conscientes de algo, ¿sí? Discernir, entender, comprender, interpretar, apreciar, ¿sí? La conciencia básicamente que pase por la corteza prefrontal, digamos, que uno pueda hacer intervenir nuestras funciones superiores y tomar decisiones, ¿sí? Es la integración de todas las funciones psíquicas que permite en su permanente accionar, ¿sí? También, bueno, esto lo han visto también en neurología, los niveles de conciencia, cuando está deprimida, el coma 1, 2, 3, 4, ¿sí? La somnolencia, el sopor, humillación y coma. Bueno, la orientación es básicamente saber dónde estamos, saber quiénes somos, saber qué día es hoy, ¿no? Esto un poco ya también me parece que lo han visto, ¿verdad? Orientado temporoespacialmente. Sí, Bueno, aquí ustedes generalmente lo ven como orientación temporoespacial, o sea, tiempo y espacio, pero también en psiquiatría usamos la orientación en cuanto a personas. Si ellos saben quiénes son, por ejemplo, si dice que es Napoleón, realmente, digamos, están desorientados en cuanto a personas, ¿sí? Eso se llama desorientación autopsíquica, a diferencia de la orientación alopsíquica, que tiene que ver con esto que decíamos, el tiempo y el espacio. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, hay gente que le pregunta, ¿sabes quién es el presidente de la Argentina? ¿Sabes quién es el gobernador de Santiago, el intendente? También, o en qué calle estamos ahora, en qué piso del edificio estamos, ¿me entiendes? Como para, digamos, que no sea solamente si sabe dónde está y si sabe qué día es hoy, ¿sí? Bien, esto un poco ya lo hemos hablado. ¿Qué es el pensamiento? Bueno, es la acción de pensar. Es un trabajo cerebral en forma de operaciones, de información interna. Y para pensar, la condición es que el sujeto tiene que estar despierto. O sea, soñar no es pensar, ¿sí? Bueno, a partir de diferentes pensamientos establecemos relaciones. Por ejemplo, cada vez que lloro me traen la leche. Entonces, cuando tenga hambre voy a llorar para que me traigan la leche, ¿sí? Entonces uno va estableciendo desde muy temprana edad ciertas relaciones y va condicionando ciertos actos para conseguir lo que uno necesita o quiere, ¿sí? Después vamos haciendo como se va complejizando cada vez más y vamos emitiendo juicios. Por ejemplo, cuando lloro me traen la leche, pero cuando me acaban de traer la leche no me vuelven a traer la leche si lloro. Entonces vamos complejizando, vamos haciendo un juicio y decimos, no, bueno, si acabo de tomar la leche no no me lo van a traer de nuevo, entonces afirmo o niego algo. Entonces el juicio es afirmar o negar algo. Y después la sucesión de juicios, de afirmaciones y negaciones, nos dan lo que se llama un razonamiento, que es un pensamiento más complejo, compuesto de juicios relacionados de cierta manera, ¿sí? Bueno, ¿qué es la verdad? Esto vamos a ver un poquito más rápido porque estamos cortos de tiempo, pero después quiero que lo repasen. Cuando uno tiene más certeza, es cuando uno tiene la incapacidad para poner en duda algo, ¿sí? Esto es importante porque los pacientes psicóticos tienen una certeza que es irrebatible a la argumentación. Vos no lo puedes convencer de que esto es diferente, porque no utilizan la lógica, no
no son rebatibles a la argumentación lógica, ¿sí? Y la duda es lo contrario, digamos, en un juicio es cuando la verdad y la mentira nos aparecen como igualmente insuficientes. Digamos, nada me deja conforme. Ya lo hemos visto. Bueno, esto como para ver, digamos, cuando uno estaba evaluando un paciente, cuando tiene retraso mental, decimos que tiene un juicio insuficiente, porque nunca ha llegado a ser suficiente. Debilitado es una persona, por ejemplo, una demencia, en donde ha tenido un juicio suficiente, pero lo perdió debido a la edad, la dislipemia, los problemas vasculares cerebrales, el Alzheimer. Decimos que está suspendido en un síndrome confusional y desviado, o sea, el juicio está desviado en la psicosis, ¿no? Porque, digamos, no pueden reconocer lo que es la realidad, ¿sí? Como decíamos recién. La psicosis se diferencia de las neurosis porque no están en contacto con la realidad, ¿sí? Bueno, vamos a afectividad, seguimos corto de tiempo, sí, bueno. En pensamiento y afectividad. Todo pensamiento hay una base afectiva, o sea, todo lo que nosotros pensamos nos repercute emocionalmente, a veces en mayor y a veces en menor medida, pero, digamos, uno por ahí cuando piensa en un ser querido que no está, inmediatamente te invade alguna sensación, tiene un compromiso afectivo, ¿sí? Entonces, pensamiento, o sea, esto es otra vinculación entre los distintos aparatos, ¿no? Entre la cognición, el pensamiento y el discurso, lo que estamos hablando, pensando, con lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, una cosa se influye con la otra. Y hablamos de esto cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un proceso catatímico. ¿Sí? ¿Lo conocen? Stanislav Bakhtaradze. Bueno, es un tipo muy capo, es un biólogo argentino que ha enseñado en la Sorbona y también en Harvard. Ha escrito varios libros y habla mucho de la neurobiología y cómo, y el correlato del comportamiento, ¿no? Cómo esto influye sobre nuestra psicología. Y él habla, digamos, tiene un pensamiento evolucionista, digamos, en donde, digamos, plantea este cerebro trino, ¿no? Que es el cerebro más primitivo, reptiliano, después el cerebro límbico, que es el emocional, y después el cerebro, digamos, la corteza cerebral, que sería el neocórtex, que es lo que nos diferencia por ahí de los demás animales, que es un poco el freno a todo lo demás, digamos. En el cerebro reptiliano lo que hace es controlar las funciones básicas, como son el latido cardíaco, como es la frecuencia respiratoria, los niveles en sangre de glucosa. Después vamos más arriba y el cerebro emocional, digamos, por ejemplo, tiene que ver con la amígdala, con la percepción del peligro, si hay alguien que tiene que ver con nosotros, digamos, es uno de nosotros, y lo protegemos, o es uno de los otros, y lo tenemos que atacar para defendernos de ellos. Y después está todo lo que tiene que ver con el cerebro, digamos, del mono, y sobre todo el prefrontal, que tiene que ver con el humano, que es un poco, funciona como los frenos de la conducta, ¿no? Para Freud era el super yo. Digamos, se nos plantean momentos donde tenemos hambre, donde tenemos necesidad de aparearnos, donde tenemos ganas de ir al baño, pero sin embargo no lo hacemos ahí en el momento, sino que esperamos el momento socialmente propicio para poder para llevar adelante la conducta y descargar la tensión, sin que esto represente un problema para mi vida en sociedad, ¿sí? Porque si nosotros hacemos nuestras necesidades
ahí nomás en el aula o en el hospital, bueno, tendríamos un problema, ¿verdad? Digamos, los demás estarían muy descontentos con nosotros. Entonces, de alguna forma, la corteza prefrontal es la que nos frena los impulsos, ¿sí? Y hay gente que les falla esos frenos y decimos, están frontalizados. ¿Han escuchado eso a veces? ¿En algún momento? Estar frontalizados es, digamos, perder la capacidad del lóbulo prefrontal para inhibir ciertos impulsos que surgen del equilibrio interno. Por ejemplo, no sé, alguien que ve a una chica linda y la toca. Dice, no, no puedes tocar a una chica linda. O sea, no la puedes tocar sin el consentimiento, ¿se entiende? Entonces, esa falta de frenos, muchas veces, sobre todo, digamos, en personas que tienen, por ejemplo, un ACV, que le implica una lesión en el lóbulo prefrontal, hace que no pueda frenar sus impulsos, ¿sí? O incluso puede hacer que se haga encima, porque no ve la importancia digamos, de que otro le tengan que limpiar cuando se ha hecho encima. ¿Se entiende? O por ejemplo, no sé, si uno tiene hambre y está en la panadería, ¿qué hace? ¿Agarra el pan y se lo come al frente del panadero? No. Digamos, en teoría, nuestra corteza prefrontal nos debería detener y esperar a pagarle el panadero para recién empezar a comer el pan, ¿sí? ¿Conocen gente que tiene un poquito de problema con estos impulsos? ¿Un amigo de un amigo? Bueno, sigamos adelante. Bueno, un poco cómo se debería ser el pensamiento sano o normal, organizado, coherente, elástico. Elástico significa que, bueno, no es rígido, sino que uno puede, digamos, salir brevemente del tema para volver a la conversación que veníamos llevando adelante. Versátil también tiene que ver con esto, con poder cambiar de temas y volver. Plástico, idiopráctico, o sea, que tienen que ver con lo que estamos hablando o en el lugar en donde estamos desarrollando el pensamiento. Por ejemplo, ahora estamos en clase, estamos hablando de psiquiatría y no hablamos de, digamos, huellas perdidos, sino que hablamos de psiquiatría en general. Y tiene que ser ritmo, tiene que tener una cadencia que haga que los otros entiendan sin dormirse, sin poder o sin aburrirse tanto. Bueno, ese es un poco el pensamiento o el discurso normal, ¿sí? Bueno, esto después lo repasaremos porque no va a alcanzar el tiempo, pero para decir dos cositas del pensamiento, la velocidad del pensamiento es lo que, digamos, puede estar acelerado, esa gente que habla, digamos, muy rápido y por ahí no se le entiende, y después, o también puede estar enlentecido, esos abuelitos que por ahí, digamos, dicen una palabra o tardan en poder contestar, porque están bradipsíquicos, digamos, tienen un pensamiento enlentecido, ¿sí? Entonces, cuantitativamente el pensamiento puede estar acelerado o enlentecido, ¿sí? Delirio, bueno, el delirio es un error patológico y persistente del juicio de la realidad. Este es otro tema. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de verdad? Está dotado de un gran poder de autoconvicción. Es irrebatible a la lógica. No necesita consenso con los demás. Condiciona la conducta y tiene una pérdida de la casualidad por la causalidad. O sea, me ha mirado mal porque me quiere matar. No te ha mirado mal porque venía con otros problemas o de casualidad, sino que cambiamos la casualidad por la causalidad, ¿se entiende? Y esa causa es irrebatible, o sea, no lo va a convencer de que esa persona
te ha mirado, te ha dejado de mirar por alguna razón. Bueno, la afectividad, bueno, son procesos del estado de ánimo y que tienen que ver con la conciencia, digamos, tiene que ver mucho con lo que nos pasa en el día a día, ¿sí? Nosotros tenemos un estado de ánimo que es fluctuante, o sea, es naturalmente oscilante. El tema es que, digamos, a veces va de una punta de arriba, de euforia, a la depresión, ¿sí? Naturalmente uno oscila y es reactivo a las cosas que nos pasan en la vida. Si nos pasan cosas buenas nos ponemos contentos y si nos pasan cosas malas nos ponemos tristes. Pero, básicamente, digamos, nuestro estado de ánimo es naturalmente oscilante y reactivo a las cosas que nos pasan. Esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. Bueno, las emociones son como las más bruscas, las más biológicas, las que no pasan por nuestra cabeza, no estamos pensando en cómo nos vamos a emocionar. Vemos algo que nos emociona y nos saltan las lágrimas, ¿sí? Los sentimientos, entonces, ya ahí con los sentimientos ya aportamos un poco más de juicio, ya entra más a jugar la corteza cerebral prefrontal, ya lo hacemos más consciente, ¿sí? Y son más duraderas que las emociones. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, y el humor es básicamente el estado basal de una persona, que puede estar, digamos, orientado más para arriba, para un lado placentero, o más para abajo, por un lado displacentero. O sea, gente que está como muy bien de ánimo y gente que está muy mal de ánimo, o esa misma persona en distintos momentos del día o del año está para arriba o para abajo. De eso hablamos cuando hablamos de humor, ¿sí? Aquí esto es lo que les gusta. ¿Qué es el enamoramiento? Bueno, el enamoramiento es algo que no se verbaliza, sino que se manifiesta en actos. Es un tipo de comunicación que supera la comunicación verbal. En el enamoramiento uno se vuelve un poquito loco, se deteriora la lógica, no tiene explicaciones y hay una idealización. Esto es lo central. Digamos, generalmente el enamoramiento dura poco, dura 3 meses, 6 meses, pero no mucho más de eso. ¿Por qué? Porque en el enamoramiento uno idealiza, o sea, uno no está enamorado de la persona, sino de la idea de lo que esa persona es o podría ser. Y después cuando conviven, cuando lo conoces o la conoces, la realidad empieza a tomar el lugar de la idealización, o sea, a tomar el lugar en el que estaba la idea de la persona. Entonces sale la idea de la persona y entra la realidad. O sea, uno al convivir ves que se levanta de mal humor, que no acomoda la ropa y deja la cama sin tender. No sé, empiezas a tener un montón empiezas a conocer a la persona tal cual es, y entonces dejas de proyectar sobre la persona lo que vos quieres que esa persona sea, y empiezas a ver lo que realmente es, que todos tenemos defectos, digamos. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, Romeo y Julieta siguen enamorados hasta el día de hoy porque nunca se ha consumado esa convivencia, ese reemplazo de lo ideal, de lo ideal de esa persona por la realidad, porque al final eso nunca pasó, porque al ser los Capuleto y los Montesinos, no me acuerdo cómo eran, los Montesco, no querían que se casen, entonces, digamos, uno hace como que se suicida, el otro ve que piensa que la chica estaba muerta, entonces se mata, y cuando la chica se entera que el chico se ha matado, se mata también. Entonces nunca llegan a concretar ese amor, entonces nunca, o sea, siempre va a ser una historia de amor romántica que nunca se va a acabar porque nunca se ha concretado. ¿Se entiende la diferencia?
entre el amor, digamos, que es algo más de aceptación de la persona y de hacer cosas por la persona, que el periodo de enamoramiento, donde un periodo medio loco, medio poco razonable, en donde uno también ve cosas en el otro que en realidad no son tan ciertas y que cuando uno termina conviviendo, bueno, uno deja ese estado de idealización y lo reemplaza por un estado, digamos, de aceptación de la persona tal cual es, ¿sí? Bueno, decimos hipertimia cuando está para arriba, eutimia cuando está normal, e hipotimia cuando está para abajo. Esto es bastante simple. La habilidad afectiva cuando está, digamos, por cualquier cosita llora, se le caen las lágrimas. Incongruencia afectiva cuando lo que la persona habla y lo que expresa no son congruentes. Puede decir, estoy muy triste y estás riéndote, o lo contrario, viceversa. Vamos a pasar esto. Bueno, y la voluntad es, básicamente, es la capacidad de poder llevar adelante una tarea cuando uno no tiene ganas. Por ejemplo, digamos, cuando uno tiene que estudiar y tiene que poner mucha voluntad para salir adelante, ¿sí? Pero a la vez también tiene otra connotación en donde decimos que mi voluntad, mi deseo, mi propósito es terminar la facultad, por ejemplo, ¿sí? O mi voluntad es que vos seas feliz. Bueno, entonces tiene una connotación que tiene que ver con el esfuerzo que nos lleva a llevar adelante una tarea y también el propósito que le damos a nuestros actos. Hay actos que son voluntarios, o sea, que los llevamos adelante a conciencia y porque queremos hacerlo, y hay actos que son involuntarios y uno los realiza sin querer. Por ejemplo, respirar muchas veces es un acto involuntario, sí. Que lata el corazón es un acto involuntario, ¿verdad? ¿Se entiende? No pasa por la conciencia. Y esto termina cobrando importancia sobre todo en los procesos legales, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien mata a alguien, si es que lo mata a propósito, es voluntario. Y si lo mata sin querer, es involuntario, ¿sí? Bueno, y obviamente que eso tiene connotaciones porque depende de eso, va a depender la pena, el resarcimiento económico de la víctima y todo lo demás, ¿sí? Bueno. Después, bueno, podríamos decir que algunas alteraciones cualitativas de la voluntad son los actos impulsivos. Lo que decía recién, no hay un freno suficiente en la corteza prefrontal y entonces prevalece el impulso, ¿sí? Me da bronca y te pego, ¿sí? Y los actos compulsivos que tienen que ver, digamos, por ejemplo, con el TOC, con el trastorno obsesivo compulsivo, que se le mete la idea de que si no toco 3 veces la mesa, mi mamá va a morir. ¿Por qué? No tiene ninguna explicación lógica, pero tiene la compulsión, porque si no, no puede estar sin hacer eso, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, si está desacomodado el placar, tampoco me siento bien y hasta que no lo termino de acomodar, no me siento bien, entonces por compulsión voy a hacer eso. O por compulsión me lavo las manos. Bueno, hoy parece que estamos todos TOC, un poco TOC. Bueno, y después los cuantitativos, las alteraciones cuantitativas tienen la abulia, no tiene voluntad, hipobulia, disminución de la voluntad, hiperbulia, exceso de voluntad, ¿sí? No hay que confundir abulia con apatía, que significa, apatía es la falta de interés, abulia es la falta de voluntad, ¿sí? En uno no hay interés, en el otro sí hay interés, pero no está la fuerza, no hay nafta para hacer mover el auto, ¿sí? Bueno, perdón por ser tan pesado. Espero que, a ver cómo se agranda esto. Así lo veo y charlamos un ratito antes de cerrar. Bueno, ¿cómo estamos, chicos? Bien, Bien. profe. Bien, profe. Habiliten el micrófono, así charlamos un segundito para ir cerrando esto.
Bueno, me gustaría que me den alguna devolución de la clase. ¿Qué les apareció? Son muchos conceptos, como que eso es lo que les decía. Van a tener que leer, porque si no, con esta clase no les va a quedar, no van a poder participar, no van a aprovechar después en los prácticos el contacto con el paciente, porque no van a saber qué preguntar ni cómo expresar eso que ven en el paciente. ¿Se entiende? Como en el examen físico. Si no sabes, digamos, la semiología, entonces te va a parar frente al paciente, le va a preguntar si le duele nomás, pero no va a poder revisar la panza, poner el estetoscopio y demás. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante esta parte? Sí. Sí, profe. Sí. Profe, ¿el práctico es este jueves? Sí. Este ¿Cómo, jueves, profe, el tema de los prácticos y los horarios, cómo es eso? bueno, está subido a la página ahí en la parte Ah, está subido, perdón, en el aula virtual, todas las condiciones de regularidad y de promoción, y también los horarios que son, digamos, los lunes a las 18:30 y conmigo, y los jueves y viernes por la mañana de 9 a 11 en el Hospital Diego Alcorta con el doctor Mamani y el doctor Héctor Andrada. ¿Sí? Es un blend. Conmigo van a tener a distancia y con ellos van a tener, digamos, de manera presencial en el hospital. ¿Sí? Bien. Bien, profe. Bueno, cuéntenme un poquito, ¿qué les ha parecido esta parte? ¿Cómo vamos con la psiquiatría? La Muy verdad que interesante, profe. Está sí, bueno. coincido, muy interesante. Me han dejado en claro un montón de conceptos que no los tenía. Y la verdad que muy, muy linda la clase. Bien. Sí, también ha estado buena. Hay que ir a leer aparte, digamos, para terminar de cerrar conceptos, pero bien. Bien. Sí, miren, yo la verdad que siempre es mucho mejor leer las cosas de los libros fuentes, pero ustedes tienen 4 semanas nomás de psiquiatría en toda la carrera y se ponen a leer un libro, no, digamos, van a leer mucho de una partecita y no van a aprovechar, digamos, un poco lo que son los conceptos básicos para poder... A mí lo que más me interesa es que ustedes pierdan el miedo al paciente, que pierdan esa sensación que les va a generar cuando vayan al Diego Alcorta el paciente psiquiátrico, porque les va a generar una sensación que después me gustaría que incluso la puedan describir, pero es algo natural, es algo que eh, va a ser una experiencia correctiva y una experiencia enriquecedora, porque una vez que uno se acostumbra o que se, digamos, naturaliza el poder relacionarnos con una persona con problemas psiquiátricos, entonces ya todo es mucho más, digamos, la próxima vez que uno tenga un paciente ya lo hace con más cancha, ¿sí? Y le va a pasar, ustedes en la guardia, le va a llegar un paciente violento, va a llegar un paciente delirante, que va a querer agredirlos, va a agredir a los pacientes o al policía de la puerta, y usted tiene que saber responder en cada caso qué hacer, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien en la parte de urgencias psiquiátricas, porque está el tema del intento de suicidio, cada vez más común, el tema del paciente agitado o violento, que viene con agitación psicomotriz, y qué hago, qué le pongo para bajarlo, cómo lo tengo que enfrentar. Tengo que pelear con el paciente, porque si me viene a pegar, ¿qué hago? ¿Sí? Esto parece que no fuera medicina, pero es parte del día a día, ¿sí? Entonces no es solamente llamemos al psiquiatra, porque lo más probable es que en el lugar donde estén no haya un psiquiatra,
o puede que sí, pero a lo mejor va a tardar un rato en que venga. Entonces, hay protocolos internacionales para actuar en pacientes agitados o violentos, en donde uno tiene que actuar, digamos, inmediatamente, y tiene que actuar de acuerdo a unos pasos que después nos van a proteger incluso legalmente. Por ejemplo, si uno tiene que sujetar a un paciente, ¿ustedes han ido a alguna terapia intensiva o todavía no? ¿Ah? Sí, ¿Han visto algún paciente sujetado a la cama? sí, ¿Sí? Sí. aquí en Bueno, Silvano sí. Porque se eh, sacan las vías, ¿cómo? porque se sacan las vías a veces ellos mismos. Exactamente, hacen cosas que son malas para ellos, ¿sí? Como sacarse la vida. No tienen la capacidad para discernir qué es lo bueno para ellos y qué es lo malo, ¿sí? Entonces, si uno los deja así, se van a morir. Si está un paciente golpeándose la cabeza contra la pared, uno tiene que hacer algo, ¿sí? Y a lo mejor lo tienes que sujetar, lo tienes que atar, ¿sí? Y obviamente alguien que no conoce o que no está bien formado podría decirte, aquí lo torturas a ese paciente, lo torturas a esa persona, ¿cómo lo vas a atar? Bueno, pero digamos, esto viene por el lado de protegerlo más que torturarlo, digamos. Entonces, para hacer las cosas y que no nos genere el día de mañana problemas, hay una serie de pasos que tenemos que seguir también, ¿sí? Bueno, vamos a ver distintas unidades, vamos a ver la parte de trastornos de ansiedad, la parte de trastornos afectivos, trastornos de estado de ánimo, la depresión, el trastorno bipolar, vamos a ver los trastornos psicóticos como la esquizofrenia y la paranoia. Vamos a ver también, como les decía, urgencias psiquiátricas, y vamos a ver también un módulo de tratamientos en psiquiatría, ¿sí? Con eso vamos a redondear la materia. Vamos a tener un parcial en la segunda semana, ahí están todas las fechas puestas en el cronograma en el aula virtual, que va a ser un multiple choice, tranqui, pero es importante que lean y que atiendan en clase, y que, bueno, sobre todo que lean, porque son muchos conceptos, chicos, y no se van a ir perdiendo. Y después, después de eso, vamos a tener, al final, el último día, vamos a tener un examen integrador con todos los conocimientos de la materia, que va a ser parte escrito y parte oral, ¿sí? Bueno, la idea es acompañarlos a lo largo de todo el tiempo, son pocos encuentros, pero estamos con esto, ¿sí? Estamos con el teléfono, cualquier cosa, o sea, vamos a mantenernos, esto, la idea es que no sea solamente estos encuentros, sino que a lo largo del tiempo planteen sus dudas, si ven algo que les interesa, algún recorte del diario que digan esto tiene que ver con la salud mental. La idea es que entre todos nos vayamos enriqueciendo, ¿sí? Bien, profe. Bueno, chicos, en realidad tenemos hasta las 1:30, pero por mí estamos. Bueno, pues, ¿Alguien quiere decir algo o vamos cerrando nomás? Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Seguimos en contacto Listo, por el grupo. profe. Nos vemos. Nos Bueno. vemos. Chao, chao. Chao, profe.